Luz y visión. Luz y sentido de la visión. Dos caras de la misma moneda. Sin una la otra no tiene sentido. Sin luz, los ojos no podrían percibir las formas, los colores de los objetos y, en definitiva, el mundo que nos rodea. Sin una visión que interpretara la visión normal. O sea, ahí dice, sin una visión que interpretara la visión normal, supongo que ahí lleva eso. No creo que el profe pregunte cosas sobre la córnea, el iris, cámara interior, lente, catarata. Ya. Segunda página. La luz. La luz que llega a nuestros ojos y nos permite ver en un pequeño conjunto de radiaciones electromagnéticas de longitud de onda comprendidas entre los 380 nm. Deben ser... ¿Qué significa nm? ¿Metros? nm, milímetros, una hueá así. La luz que llega a nuestros ojos y nos permite ver es un pequeño conjunto de radiaciones electromagnéticas de longitudes de onda comprendidas entre los 380 nm y los 770 nm. La hueá. Se denomina espectro electromagnético al conjunto de todos los tipos de radiación que se desplazan en ondas, es decir, el conjunto de todas las ondas electromagnéticas. Referido a un objeto se denomina espectro electromagnético, o simplemente espectro a la radiación electromagnética, que emite, entre paréntesis, espectro de emisión, o absorbe, entre paréntesis, espectro de absorción, o una sustancia. La radiación electromagnética es un tipo de campo electromagnético variable, es decir, una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. El espectro de emisión de un elemento químico o compuesto químico es el espectro frecuente de radiación electromagnética emitida debido a un átomo o molécula que realiza una transición de un estado de alta energía a un estado de menor energía. El espectro de absorción de una materia muestra la fracción de la radiación electromagnética incidente que una materia... El espectro de absorción de una materia muestra la fracción de la radiación electromagnética incidente que un material absorbe dentro de un rango de frecuencia. Es, en cierto sentido, el opuesto de un espectro de emisión. Sirve para identificar la sustancia de manera análoga a una huella dactilar. Los espectros que pueden observar mediante espectroscopios permiten ver el espectro, permiten realizar medidas sobre él mismo, como son la longitud de onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación. Ya, es esto, ¿no? Lo voy a leer de nuevo. El espectro de absorción de una materia muestra la fracción de la radiación electromagnética incidente que un material absorbe dentro de un rango de frecuencias. Es, en cierto sentido, el opuesto de un espectro de emisión. Sirve para identificar la sustancia de manera análoga o una huella dactilar. Los espectros se pueden observar mediante espectroscopios. Permitir ver el espectro permiten realizar medidas sobre él mismo, como son la longitud de onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación. Espectro electromagnético. Penetra la atmósfera terrestre
Ahí hay una pregunta. ¿Penetra la atmósfera terrestre? Sí, no, sí, no, sí, no. No sé qué significa eso. Tipo de radiación. Radio 10, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Temperatura de los objetos en las cuales la radiación con esta longitud de onda es la más intensa. Espectro electromagnético de la luz visible. Frecuencias en Hertz. 10 a la 24, 10 a la 22, 10 a la 20. Rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, ultravioleta, infrarrojo, radar, FM, televisión, onda corta, radiofusión, televisión. Propiedades de la luz. Cuando la luz encuentra un obstáculo en su camino, choca contra la superficie de este, y una parte es reflejada. Si el cuerpo es opaco, el resto de la luz será absorbida. Si es transparente, una parte será absorbida, como en el caso anterior, y el resto atravesará el cuerpo transmitiéndose. Así, pues, tenemos tres posibilidades: reflexión, transmisión, refracción, absorción. El gordito. Reflexión. La reflexión es un fenómeno que se produce cuando la luz choca contra la superficie de la separación de dos medios diferentes, entre paréntesis, ya sean gases como la atmósfera, líquidos como el agua o sólidos, cierra paréntesis, y está regida por la ley de la reflexión. La dirección en que sale refleja la luz viene determinada por la reflexión en que sale reflejada la luz viene determinada por el tipo de superficie. Si es una superficie brillante y polida, se produce la reflexión regular. En toda la luz sale en una única dirección. Se produce la reflexión regular, en que toda la luz sale en una única dirección. Si la superficie es mate, la luz sale despedida en todas direcciones, se llama reflexión difusa. Y por último, este es el caso intermedio, reflexión mixta, en que predomina una dirección sobre las demás. Esto se da en superficies metálicas sin pulir, barnices, papeles brillantes, etc. Ejemplos: reflexión, reflexión regular, reflexión difusa, reflexión mixta. Son como vectores al final. Refracción. La refracción se produce cuando un rayo de luz es desviado de su trayectoria al atravesar una superficie de separación entre medios diferentes según la ley de la refracción. Esto se debe a que la velocidad de propagación de la luz en cada uno de ellos es diferente. Transmisión. La transmisión se puede considerar una doble refracción. Si pensamos en un cristal, la luz sufre una primera refracción al pasar del aire al vidrio, sigue su camino y vuelve a refractarse al pasar de nuevo al aire. Si después de este proceso el rayo de luz no es desviado de su trayectoria, se dice que la transmisión es regular, como pasa en los vidrios transparentes. Si se difunden en todas direcciones, tenemos la transmisión difusa, que es lo que pasa en los vidrios translúcidos. Y si predomina una dirección sobre los demás, tenemos la mixta, como ocurre en los vidrios orgánicos o en los cristales de superficie ladrada. Ejemplos de transmisión: transmisión regular, transmisión difusa, transmisión mixta. Absorción. La absorción es un proceso muy ligado al color. El ojo humano solo es sensible a la radiación perteneciente a un pequeño intervalo de espectros electromagnéticos. Son los colores que mezclados forman la luz blanca. Su distribución espectro aproximada es, y aquí sale un esquema: tipo de radiación: violeta, longitud de onda 380 a 436. Azul, 436 a 495. Verde, 495 a 566. Amarillo, 566 a 589. Naranja, 589 a 627. Rojo, 627 a 770. Cuando la luz blanca choca con un objeto
una parte de los colores que la componen son absorbidos por la superficie y el resto son reflejados. Los componentes reflejadas son las que determinan el color que percibimos. Si las refleja todas en blanco y si las absorbe todas en negro. Un objeto es rojo porque refleja la luz roja y absorbe las demás componentes de la luz blanca. Si iluminamos el mismo objeto, ¿qué dice? Un objeto es rojo porque refleja la luz roja y absorbe las demás componentes de la luz blanca. Si iluminamos el mismo objeto con luz azul, lo veremos negro, porque el cuerpo absorbe esta componente y no refleja ninguna. Queda claro entonces que el color con que percibimos un objeto depende del tipo de luz que le enviemos y los colores que éste sea capaz de reflejar. Actividad. En grupo. Esta va. Fórmulas físicas. Longitud de onda, velocidad de onda, frecuencia, periodo, densidad lineal, tensión, elasticidad. Cresta, amplitud, longitud de onda, valle, línea, equilibrio, ciclo, oscilante completo de onda, cresta de parte elevada. El periodo de una onda es de 4 segundos y su longitud 12 m. Calcule su rapidez de propagación. Yo creo que aquí nomás llegaría la web. Aquí está la fórmula física. Pero de nuevo. Absorción. Cuando la luz blanca choca con un objeto, una parte de los colores que la componen son absorbidas por la superficie. Y el resto son reflejados. Las componentes reflejadas son las que determinan el color que percibimos. Si las refleja todas es blanco. Y si las absorbe todas es negro. Un objeto es rojo porque la refleja la luz roja y absorbe los demás componentes de la luz blanca. Si iluminamos el mismo objeto con la luz azul, lo veremos negro, porque el cuerpo absorbe esta componente y no refleja ninguna. ¿Queda claro? Entonces, que el color con el que percibimos un objeto depende del tipo de luz que le enviamos y de los colores que éste sea capaz de reflejar. Absorción, ya estaba. Transmisión. Se puede considerar una doble refracción. Si pensamos en un cristal, la luz sufre una primera refracción al pasar del aire al vidrio. Sigue su camino y vuelve a reflectarse al pasar de nuevo al aire. Si después de este proceso el rayo de luz no es desviado de su trayectoria, se dice que la transmisión es regular, como pasa en los vidrios transparentes. Si se difunde en toda dirección, tenemos la transmisión difusa, que es lo que pasa en los vidrios translúcidos. Y si predomina una dirección sobre las demás, tenemos la mixta, como ocurre en los vidrios orgánicos o en los cristales de superficie labrada. Ya, esa es la 1. Vamos a la 4 un rato. Magnitudes y unidades de medida. La luz, al igual que las ondas de radio, los rayos X o los gamma, es una forma de energía. Si la energía se mide en joules, no sé cómo se podría pronunciar, J en el sistema internacional, ¿para qué necesitamos nuevas unidades? Si la luz, al igual que las ondas de radio, los rayos X y las gamma es una forma de energía. Si la energía se mide en joules, entonces la energía siempre va a ser joules. En el sistema internacional, ¿para qué necesitamos nuevas unidades? La razón es más simple de lo que parece. No toda la luz emitida por una fuente llega al ojo y produce sensaciones luminosas. Ni todas las energías que consume. Por ejemplo, una bombilla se convierte en luz. Todo esto se ha de evaluar de alguna manera. Y para ello definiremos nuevas magnitudes. El flujo luminoso, la intensidad luminosa, la iluminancia,
la luminancia, el rendimiento o eficiencia luminosa y la cantidad de luz. Flujo luminoso. Para hacernos una primera idea consideraremos dos bombillas. Una de 25 watts y otra de 60 watts. Está claro que la de 60 watts dará una luz más intensa. Pues bien, esta es la idea. ¿Cuál luce más? O dicho de otra forma, ¿cuánto luce cada bombilla? Bombilla 25 watts, bombilla 60 watts. Para hacernos una primera idea, consideraremos dos bombillas, una de 25 watts y otra de 60. Está claro que la de 60 watts dará una luz más intensa. Pues bien, esta es la idea. ¿Cuál luce más? ¿Cuánto luce cada bombilla? No sé a qué se refiere con luce. A ver. ¿A qué se refiere con luces? ¿Cuál ilumina más? Tiene que ser la de 60. Flujo luminoso. Cuando hablamos de 25 watts o 60 watts, nos referimos solo a la potencia consumida por las bombillas, de las cuales solo una parte se convierte en luz visible. Es el llamado flujo luminoso. Podríamos medirlo en watts, pero parece más sencillo definir una nueva unidad, el lumen, que tome como referencia la radiación visible. Empíricamente se demuestra que a una radiación de 555 nm de 1 watts de potencia emitida por un cuerpo negro, le corresponden, que sea 1 watt de potencia emitida por un cuerpo negro, le corresponden 683 lumen. Se define el flujo luminoso como la potencia W emitida en forma de radiación luminosa a la que el ojo humano es sensible. Su símbolo es y su unidad es el lumen. La relación entre watts y lumen se le llama equivalente luminoso de energía. Entonces, a la relación entre watts y lúmenes se le llama equivalente luminoso de la energía y equivale a 1 watts luz a 550, 600. Flujo luminoso, símbolos. La partida. Intensidad luminosa. El flujo luminoso nos da una idea de la cantidad de luz que emite una frecuencia de luz. Por ejemplo, una bombilla en todas las direcciones del espacio. Por contra, si pensamos en una el flujo luminoso nos da una idea de la cantidad de luz que emite una frecuencia de luz. Por ejemplo, una bombilla en todas las direcciones del espacio. Por contra, si pensamos en un proyector, es fácil ver que solo ilumina en una dirección. Parece claro que necesitamos conocer cómo se distribuye el flujo en cada dirección del espacio y para eso definimos la intensidad luminosa. Se conoce como intensidad luminosa al flujo luminoso emitido por una unidad de ángulo sólido en una dirección concreta. Su símbolo es I y su unidad la candela. Intensidad luminosa. Símbolo, unidad candela. Iluminancia. Quizás hayas jugado alguna vez a iluminar con una linterna objetos situados a diferentes distancias. Si se pone la mano delante de la linterna podremos ver esta fuertemente iluminada por un círculo pequeño, y si se ilumina una pared lejana, el círculo es grande y la luz débil. Esta sencilla experiencia recoge muy bien el concepto de iluminancia. Iluminancia. Se define iluminancia como el flujo luminoso recibido por una superficie. Su símbolo es E y su unidad el lux. Se define iluminancia como el flujo luminoso recibido por una superficie. Su símbolo es E y su unidad es lux. Se define iluminancia. La iluminancia es como el flujo luminoso recibido por una superficie. Símbolos E y su unidad es lux, que es un LMM2. Iluminancia. E igual a lumen partido por superficie.
A ver, remontémonos. Se conoce como intensidad luminosa al flujo luminoso emitido por una unidad de ángulo sólido en una dirección concreta. Su símbolo es I y su unidad la candela. Ya, iluminancia. En el ejemplo de la linterna ya pudimos ver que la iluminancia depende de la distancia del foco al objeto iluminado. Es algo similar a lo que ocurre cuando oímos alejarse a un coche. Al principio se oye alto y claro, pero después va disminuyendo hasta perderse. Lo que ocurre en la iluminancia se conoce por la ley inversa de los cuadros, que relaciona la intensidad luminosa y la distancia a la fuente. Esta ley solo es válida si la dirección del rayo de luz incidente es perpendicular a la superficie. Iluminancia. ¿Qué ocurre si el rayo no es perpendicular? En este caso hay que descomponer la iluminancia recibida en una componente horizontal y en otra vertical a la superficie. Fuente. Luminancia vertical. Piano normal. Piano. Luminancia horizontal, piano. Plano. H, I, intensidad por el coseno de... Ya, algo viola. Luminancia. Esta componente horizontal de la luminancia E se le conoce como la ley del coseno. Es fácil ver que si igual 0, nos queda la ley inversa de los cuadros. ¿Qué? Que 0 nos queda la ley inversa de los cuadros. Si expresamos E, H y EB en función de la distancia de focos a la superficie, H nos queda... Pero, ¿a qué se refiere con E? O sea, esta era la que... por aquí dice... Ahí se define iluminancia como el flujo luminoso recibido por una superficie. Su símbolo es E. Se define iluminancia como el flujo luminoso. Ya, lo que cae. Entonces, por aquí vamos. Ya, esta va. Luminancia. A la componente horizontal de la iluminancia E se define la iluminancia como E, ¿no? Flujo luminoso. La componente horizontal de la luminancia E se le conoce como la ley del coseno. Es fácil ver que si 0 nos queda la ley inversa de los cuadros. Si expresamos E y B, E y E, EH y EB, en función de las distancias del foco a la superficie H, nos queda. En general, si un punto está iluminado por más de una lámpara, su iluminancia total es la suma de la iluminancia recibida. Luminancia. Hasta ahora hemos hablado de las magnitudes que informan sobre propiedades de la fuente de luz, flujo luminoso o intensidad luminosa, o sobre la luz que llega a una superficie, entre paréntesis, luminancia. Es la misma wea al final. Los tres conceptos. Solo que yo creo que van a marear así con los tres. Haciendo ver que tal vez son distintas cosas. Hasta ahora hemos hablado de magnitudes que informan sobre propiedades de la fuente de luz, flujo luminoso o intensidad luminosa, o sobre la luz que llega a una superficie, iluminancia. Pero no hemos dicho nada de la luz que llega al ojo, que a fin de cuentas es la que vemos. De esto trata la luminancia. Tanto en el caso en que veamos un foco luminoso como en el que veamos luz reflejada procedente de un cuerpo, la definición es la misma.
Se llama luminancia a la relación entre la intensidad luminosa y la superficie aparente, vista por el ojo en una dirección determinada. Su símbolo es L y su unidad es la CD-M elevado a 2. También es posible encontrar una unidad como el STILP, entre paréntesis 1 SB igual 1 SB, o el NIT. ¿Para qué, po? Luminancia. L igual a intensidad partido por S aparente y lo mismo. Simbología L. Luminancia, ¿no? Es lo mismo que es importante destacar que solo vemos luminancia, no iluminancia. ¿Viste? Que existía. Rendimiento luminoso. La mencionamos al hablar de flujo luminoso. Que no toda la energía eléctrica consumida por una lámpara, bombilla fluorescente, etc. se transformaba en luz visible. Rendimiento luminoso. Ya mencionamos al hablar de flujo luminoso que no toda la energía eléctrica consumida por una lámpara, entre paréntesis bombilla fluorescente, etc., se transformaba en luz visible. Parte se pierde por el calor, parte en forma de radiación no visible, entre paréntesis infrarrojo o ultravioleta, etc. Por el calor. Ya mencionamos al hablar de flujo luminoso que no toda la energía eléctrica consumida por una lámpara, bombilla, flúor se transforma en luz visible. Parte se pierde por el calor, parte en forma de radiación no visible. Rendimiento luminoso. Para hacernos una idea de la porción de energía útil, definimos el rendimiento luminoso como el cociente entre flujo luminoso producido y la potencia eléctrica consumida que viene en las características de la lámpara. Entre paréntesis, 25 watts o 60 watts. Mientras mayor sea, mejor será la lámpara y menos gastará. La unidad es el lumen por watts. Mientras mayor sea, ¿por qué? A ver. Para hacernos una idea de la porción de energía útil, definimos el rendimiento luminoso como el cociente entre el flujo luminoso producido y la potencia eléctrica consumida, que viene con las características de la lámpara, 25-60. Mientras mayor sea, mejor será la lámpara y menos gastará. La unidad es el lumen por watts, rendimiento luminoso. Que chucha, igual que mientras más fuerte poderosa sea la lámpara, más gasta. Una pregunta ahí para el profe. En la 15. Ya, pero dejémoslo. Cantidad de luz. Esta magnitud solo tiene la importancia para conocer el flujo luminoso, que es capaz de dar un flash fotográfico, o para comparar diferentes lámparas según la luz que emite durante un cierto periodo de tiempo. Su símbolo es Q y su unidad es el lumen por segundo. Lumen por segundo. Cantidad de luz. Q igual a lumen por tiempo. Cantidad de luz, ¿será lo mismo? ¿Será tiempo eso? Esta magnitud solo tiene importancia para conocer el flujo luminoso, que es capaz de dar un flash fotográfico, o para comparar diferentes lámparas según la luz que emiten durante un cierto periodo de tiempo. Su símbolo es Q y su unidad es el lumen por segundo. Ha sido por tiempo. Q. ¿Cómo va a comparar? Lumen por segundo. Ya esta es la guía. Esa la leí también. Esta es la reptiliana. Ya.
Proyecto de iluminación, clase 5. Etiquetado energético de la fuente de luz. El reglamento delegado de la UE número 874/2012 establece requisitos relativos al etiquetado y a la información suplementaria que acompañará a la lámpara eléctrica, como A. Lámparas de filamento, B. Lámparas fluorescentes, C. Lámparas de descarga de alta intensidad, D. Lámparas LED y módulos LED. Esta información queda reflejada en la etiqueta energética, la cual muestra una clasificación de 7 categorías de eficiencia energética, desde la A a la G, siendo la A la de mayor rango y la G de menor rango. Quedan excluidas de esta clasificación las lámparas como flujo interior o 30 lúmenes, las que funcionan con pilas y todos aquellos cuyo fin principal no es la generación de luz para alumbrados. De la wea. Etiquetado energético de luz de fuentes de luz. Energía. ¿Qué dice ahí? Energía. Ya, eso es del refrigerador, nombre, marca comercial, proveedor, modelo de la lámpara, código del alfanumérico del proveedor, clase de eficiencia energética, colocada a la altura de la categoría correspondiente, consumo en kilowatts de 1000 horas pondedoras y redondeando el consumo entero más próximo. 6 de 3. Familia de fuentes de luz. Tengo la wea. Familias de fuentes de luz. Tal como se ha indicado en la introducción de este capítulo, la tecnología aplicada es la generación de la luz de lugar a 3 grandes familias: incandescencia, descarga y dispositivos en estado sólido de emisión de luz. Fuente de luz incandescentes. En este tipo de lámparas el principio físico de la generación de la luz es el de generación térmica o incandescencia. Lámpara incandescente estándar. En esta lámpara una corriente eléctrica pasa por un filamento fino de alta resistencia, calentándolo hasta la incandescencia. Para evitar que el filamento, generalmente de tungsteno, se oxide, se le encapsula en una ampolla de cristal que contiene un gas inerte, o se genera el vacío en su interior. La utilización de la lámpara hace que el filamento se vuelva más fino por la evaporación de los átomos de tungsteno, hasta que se rompe por uno de los puntos del mismo, marcando el final de la vida de la lámpara. Ay, bueno. Oh, ya sé. Ya. Nuevamente. Fuentes de la luz incandescentes. En este tipo de lámparas el principio físico de la generación de la luz es el de la generación térmica o incandescencia. Lámpara incandescente estándar. En estas lámparas una corriente eléctrica pasa por un filamento fino de alta resistencia, calentándolo hasta la incandescencia, para evitar que el filamento, generalmente de tungsteno, se oxide, se le encapsula en una ampolla de cristal que contiene un gas inerte, o se genera el vacío en su interior. La utilización de las lámparas hace que el filamento se vuelva más fino por la evaporación de los átomos de tungsteno, hasta que rompe por uno de los puntos del mismo, marcando el fin de la vida de la lámpara. Ya ver.
Lámpara incandescente estándar. Lámpara estándar par reflectora turbular. La eficiencia luminosa actual de estas lámparas de 14 watts aproximadamente, motivo por el que desde 2012 se ha dejado de fabricar y distribuirse en el mercado en aplicaciones de la directiva de Ecodazing 2009-125-CE del Departamento Europeo. La eficiencia luminosa actual de estas lámparas es de 14, simplemente motivo por el que en 2012 han dejado de fabricar y distribuir en el mercado. O sea que estas ya no están fabricándolas. Ni entendí el profe cuando me dijo esa. Características de estas lámparas. Cuando trabajan en condiciones normales, la temperatura de color TC puede oscilar entre los 2700 y los 2800. Son regulables mediante el control de la intensidad de corriente que pasa al atravesar su filamento, variando su TC y el flujo luminoso en función de dicha intensidad. A menor emisión de luz, menor TC. Espectro continuo con RA 100 RA. Tanto el flujo luminoso como la eficiencia luminosa y la vida de la lámpara están muy influenciados por las variaciones de tensión de la red a la que están conectadas. La vida media se estima en unos 1000 horas. Si bien existen en el mercado lámparas incandescentes de mayor y menor duración, en función de las aplicaciones a las que van destinadas. La eficiencia luminosa actual de estas lámparas es de 14 LM watts aproximadamente, motivo por el que desde 2012 han dejado de fabricarse y distribuirse en el mercado. En aplicación de la directiva, ya. La vida media de la estima 1000 horas. ¿Cuántos son 1000 horas? Un mes. Lámpara incandescente halógena. En una lámpara incandescente en la que el filamento luminoso se encuentra dentro de una ampolleta que contiene un gas inerte con una proporción de halógenos, técnicamente se deben nombrar como lámparas incandescentes con halógeno. El ciclo regenerativo del halógeno que se produce en el interior de la ampolla permite aumentar la temperatura del filamento hasta unos 3000 kelvins, sin acortar la vida del mismo, proporcionando una emisión luminosa y de TC algo más elevada que la generada por una incandescente estándar, entre paréntesis luz más blanca. Asimismo, se incrementa sensiblemente la vida y la eficiencia respecto a la dicha lámpara, con el inconveniente de una mayor emisión infrarroja, calor. La elevada temperatura del filamento exige la utilización de envolventes de cristal de cuarzo. En el mercado existen lámparas de este tipo que pueden trabajar en conexión directa a la red de 230 voltios o a través de un transformador de salida de 12 partido con 24 voltios. Lámparas incandescentes. Las lámparas incandescentes fueron las primeras formas de producir luz a partir de la electricidad y surgieron a finales del siglo XIX. En la actualidad, 19 no, 10. En la actualidad siguen siendo una de las formas más utilizadas de producir luz, sobre todo en los ámbitos domésticos. Evolución de la lámpara incandescente. En 1904, el norteamericano Will R. Whitney produjo una lámpara con filamento de carbón metalizado, la cual resultó más eficiente que otras lámparas incandescentes previas. La preocupación científica de convertir eficientemente la energía eléctrica en luz parecía ser satisfecha con el descubrimiento del tungsteno para la fabricación de los filamentos. Evolución de la lámpara incandescente.
La lámpara con filamento de tungsteno representa un importante avance a la fabricación de lámparas incandescentes. Rápidamente reemplazaron el uso de tántalo y carbón en la fabricación de filamentos metálicos. La primera lámpara con filamento de tungsteno que se introdujo a los Estados Unidos en 1907 era hecha con tungsteno prensado, lámpara de filamento de tungsteno estirado en vacío. Evolución de la lámpara incandescente. En 1913, Irving Langmuir introdujo gases inertes dentro del cristal de la lámpara, logrando retardar la evaporación de filamento. En 1913, Irving introdujo gases inertes dentro del cristal de lámpara, logrando retardar la evaporación del filamento y mejorar sus eficiencias. Al principio se usó el nitrógeno puro, para este uso. Posteriormente otros gases tales el argón se mezclaron con el nitrógeno en proporciones variantes. ¿El argón? El bajo costo de producción, la facilidad de mantenimiento y su flexibilidad dio a la lámpara incandescente con gases tal importancia. ¿Qué dice? La facilidad de mantenimiento y su flexibilidad dio a las lámparas incandescentes con gases tal importancia que las otras lámparas incandescentes prácticamente desaparecieron. Las lámparas de filamento de tungsteno en espiral, en atmósfera gaseosa. Partes de una lámpara incandescente: filamento, gas de relleno, hilos conductores, casquillo, vástago, soporte, ampolla. Rendimiento de la lámpara incandescente: energía consumida, luz visible, pérdida de calor. Rendimiento de la lámpara incandescente. Lámpara incandescente halógena, par elipsoidal, diqueroica, dipin, QR-111, lineal. Según la directiva 2009, a partir del 1 de septiembre del 2018 ya no se podrán fabricar ni vender las lámparas halógenas que hayan sido fabricadas después del 31 de agosto, aunque la prohibición de sus bombillas halógenas entró en vigor a partir del 1 de septiembre del 2018. Se espera que su eliminación sea gradual. Por su parte, la Unión Europea nos obliga a los ciudadanos se deshagan de bombillas si estas están funcionando. Pero si se espera que las personas que disponen de estas luces las reemplacen tan pronto como se estropeen. Lámparas halógenas con tecnología IRC. Infrared Reflection Coating. Se trata de una lámpara incandescente halógena que incorpora un recubrimiento interno al cristal de cuarzo de la lámpara, que tiene como característica reflejar la longitud de onda infrarroja y a la vez que deja pasar la luz visible. Gracias a esta tecnología, que permite alcanzar la temperatura del filamento con menor consumo energético, se consiguen ahorros próximos al 40%, para aproximar la misma cantidad de luz y una muy importante disminución de calor emitido. Fuente de luz de descarga en gas, parte 1. Sodio, mercurio, halogenuros metálicos. A continuación se describen los tipos de lámparas que utilizan la descarga en un gas para la producción energética luminosa. Lámparas de vapor de sodio. A continuación se describen los tipos de lámparas que utilizan la descarga en un gas para proporciones de energía luminosa. Lámparas de vapor de sodio, lámparas de SVP, lámparas de SVP, sodio bajo presión. Lámparas de SAP, sodio alta presión. Lámparas de vapor de sodio,
confort. Lámparas halógenas. En las lámparas incandescentes normales, con el paso del tiempo, se produce una disminución significativa del flujo luminoso. Esto se debe en parte al ennegrecimiento de la ampolla por culpa de la evaporación de partículas de wolframio del filamento y su posterior condensación sobre la ampolla, agregando una pequeña cantidad de un compuesto gaseoso con halógeno, cloro, bromo o yodo. El gas de relleno se consigue establecer un ciclo de regeneración del halógeno que evita el ennegrecimiento. Ciclo halógeno. Cuando el tungsteno se evapora, se une al bromo formando el bromuro de wolframio. Como las paredes de las ampollas están muy calientes, más de 260, no se deposita sobre esta y permanece en estado gaseoso. Cuando el bromuro de wolframio entra en contacto con el filamento, que está muy caliente, se descompone en watts, ¿no? Que se depositan sobre el filamento, y Br que pasa el gas de relleno y así el ciclo vuelve a empezar. Lámpara halógena. En funcionamiento de este tipo de lámparas requiere la temperatura muy alta para que pueda realizar el ciclo de halógeno. Por eso son más pequeñas y compactas que las lámparas normales, y las ampollas se fabrican en un cristal especial de cuarzo que impide manipular los dedos para evitar su deterioro. Tiene una eficiencia luminosa de 22 lumens watts con una amplia gama de potencia de trabajo 150 a 2000 watts según el uso al que estén destinadas. Las lámparas halógenas se utilizan normalmente en alumbrados por proyección y cada vez más en iluminación doméstica. Tipos de lámparas halógenas. Lámparas de vapor de sodio de baja presión. En este tipo de lámparas, la radiación visible es producida por la descarga eléctrica en el interior de un tubo de descarga, que contiene una mezcla de gases y vapor de sodio a baja presión. En estas condiciones se genera emisión de energía luminosa en longitudes de onda próxima a los 589 nm, luz amarilla anaranjada. La eficiencia de este tipo de lámparas oscila entre los 100 y los 198 lm, en función de la potencia de las mismas. En función de la potencia de las mismas, aunque técnicamente no es correcto debido a su posición cromática, se definen como las lámparas con una TC de unos 1800 Kelvin. La vida útil puede superar a 12 horas siempre que se mantengan las especificaciones de funcionamiento facilitado por el fabricante. Necesitan un equipo auxiliar para su funcionamiento. El tiempo de encendido hasta alcanzar el régimen de funcionamiento normal es de unos 12 minutos y no se puede regular la emisión de luz. Dado el color de la luz emitida por estas lámparas, su uso queda reducido a aquellas aplicaciones en las que no es importante la producción cromática de los objetos iluminados. Las lámparas de vapor de sodio de alta presión. Al tubo de descarga que incorpora este tipo de lámparas está relleno de xenón y una amalgama de sodio y mercurio. Alta presión. La emisión de energía luminosa es mayoritaria en longitudes de onda entre los 550 y los 650. Tu dinero crece al 10% anual. Abre tu cuenta, activa la opción Gana y haz que... El tubo de descarga que incorpora este tipo de lámparas está relleno de xenón y una amalgama de sodio y mercurio. Alta presión. De alta presión. La emisión de energía luminosa en mayoritaria longitudes de onda entre los 550 y 650.
pero varía en función del tipo de potencia. La eficiencia de este tipo de lámparas oscila entre los 68 y los 150, en función de la potencia las mismas. Las apariencias de color es variable en función del tipo, alcanzando o superando levemente una ATC de unos 2000 Kelvin. El rendimiento de color es pobre. La vida útil entre los 10.000 y los 22.000 horas, siempre que se mantengan las superficies de funcionamiento facilitadas por el fabricante. Necesitan un equipo auxiliar para su funcionamiento. El tiempo encendido hasta alcanzar el régimen de funcionamiento nominal puede oscilar entre los 5 y 10 minutos, y se puede regular la emisión de la luz utilizando para ello en un sistema adecuado y a tal fin. Dada la elevada vida útil de esta lámpara, es idónea para su utilización o aquella instalación con periodo de encendido diario de varias horas, iluminación pública e industrial, y donde la reproducción cromática no sea esencial. Lámpara de vapor de sodio confort. Se trata de una lámpara de sodio de alta presión en la que se consigue un rendimiento de color más elevado, alcanzando valores de RA 60. Permiten regular del flujo luminoso emitido pero perdiendo sus características de color. Lámpara de sodio blanco, en las que se proporciona el mayor índice de reproducción cromático posible en las lámparas de sodio. Gracias a la tecnología utilizada en estas lámparas, se consigue una luz blanca dorada, con temperatura de calor 2500 Kelvin, y un índice de reproducción de calor superior a los 80. Todos ellos a costo de perder muchos eficacia, alcanzando difícilmente los 50 watts. No es recomendable su regulación porque tanto la ATC como el RAS se ven reducidos de forma muy notable. Lámparas de vapor de mercurio de alta presión. Estas lámparas disponen de un tubo de descarga en el interior del cual existen mercurio y un gas de relleno inerte, normalmente argón, como en todas las lámparas mencionadas hasta el momento. El citado tubo de descarga o quemador queda encapsulado en una ampolleta de vidrio. La eficiencia de este tipo de lámparas oscila entre los 36 y los 59 lm, función de la potencia de las mismas. En la apariencia del color es blanco azulada, con una temperatura de calor correlacionada a los 606.000 Kelvin. El rendimiento de color es pobre, existiendo una variante denominada vapor de mercurio con color corregido con un recubrimiento especial que alcanza un RA de 52 de 3300 Kelvin. Tiempo por calor. La vida útil varía entre las 12.000 y las 24.000 horas, siempre que se mantengan las especificaciones de funcionamiento facilitadas por el fabricante. Necesitan un equipo auxiliar para su funcionamiento. El tiempo de encendido hasta alcanzar el régimen de funcionamiento normal es de aproximadamente 4 minutos y no es recomendable su regulación. El RD 1890 y 2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior, prohíbe la utilización en estas instalaciones de lámparas con eficiencias interiores a 68 lm. Por lo tanto, queda excluida este tipo de lámparas para tales aplicaciones. Lámparas de mezcla, también conocidas como lámparas de luz mezcla, por disponer en la misma ampolla de vidrio una lámpara de vapor de mercurio y una lámpara de
de filamento incandescente conectadas en serie. En el ascendido inmediato a la lámpara de incandescente es el filamento en el que emite la luz, pero cuando la lámpara se estabiliza, al cabo de unos 3 minutos el flujo luminoso procede del tubo de descarga aproximadamente al doble de que se produce el filamento. Su denominación de esta lámpara debido a que ambos tipos de luz es combinada o mezcla. La denominación de esta lámpara es debida a que ambos tipos de luz se combinan o mezclan, dando lugar a una característica de lámpara completamente distinta a las incandescencias o vapor de mercurio. La TC de esta lámpara varía entre 3400 Kelvin a 3700 Kelvin. Los índices de reproducción cromática es de 50 a 65. Las eficiencias son bastante pobres con valores entre 19 y 26 watts. La vida útil es muy variable, y ya que estas lámparas son muy sensibles a las vibraciones y las sobretensiones, al igual que la de vapor de mercurio, también queda excluida en su explicación para alumbrado público. Lámpara de halógeno metálico con tubo de descarga de cuarzo. Anteriormente se ha citado la posibilidad de mejorar el rendimiento en color de la lámpara de vapor de mercurio de alta presión mediante el uso de diferentes polvos fluorescentes adheridos en el interior de la lámpara de vidrio, pero ha sido la lámpara de halógenuros metálicos con tubos de descarga de cuarzo. Anteriormente se ha citado posibilidad de mejorar el rendimiento en color de las lámparas de vapor de mercurio de alta presión mediante el uso de diferentes polvos fluorescentes adheridos en el interior de las ampollas de vidrio, pero ha sido la edición a la descarga de otro metal distinto al mercurio a la que emitimos la mejora del índice de reducción de calor de la luz emitida. Con base a los elementos incorporados en la lámpara de este apartado se dividen en 3 grupos: radiadores de 3 bandas que emplean ioduros de sodio, talio e indio, radiadores multilínea que emplean induros de tierra rara y metales asociados, tales como escadio, disprosio, tulio y olmio. Radiadores moleculares que emplean induros de estaño y cloruro de estaño. Las distintas tecnologías empleadas en la fabricación de estas lámparas hacen muy difícil conseguir dos lámparas exactamente iguales con respecto a las características de la lámpara, características de temperatura de calor, índice de reproducción cromática. Índice de reproducción cromática, eficacia y vida útil, con variaciones importantes en la cita parámetros, incluso los equipos auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento de reproducción cromática, eficacia y vida útil. Nuevamente. Con variaciones importantes en los citados parámetros, incluso los equipos auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento de las lámparas pueden ser incomparables, por lo que antes de su aplicación se debe consultar a los fabricantes. La reproducción cromática, eficacia y vida útil, con variantes importantes de los citados parámetros, incluso en equipos auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento de la lámpara, pueden ser incomparables,
C. La depreciación del flujo luminoso de estas lámparas suele ser muy importante, debido a principalmente a la migración de los componentes a través del tubo de descarga. Ninguna de las lámparas de los tres grupos citados puede regularse manteniendo sus características de color y vida razonables, con el riesgo añadido de la extinción del arco y los consiguientes apagados y el consiguiente apagado de la lámpara. Lámparas. No, la va larga. Me tiene mala piola. Y ahora sí. Lámparas de halogenuros metálicos con tubos de descarga cerámicos. Este tipo de lámpara es el último desarrollo de lámpara de descarga en gas. La utilización de las mezclas de ioduro metálico mezclado con la tierra rara en un tubo de descarga cerámico permite la fabricación de las lámparas de características de color superior a su equivalente de halogenuros metálicos de tubo de descarga de cuarzo. Como ejemplos valgan los siguientes: las lámparas de cuarzo de tiempo por calor, no sé, 300 Kelvin con una resistencia de 70 pasa a tener una resistencia de 80 con tecnología de cuarzo. Y la de cuarzo de tiempo por calor 4700 Kelvin con una resistencia de 80 pasa a tener una resistencia inherente con la tecnología de cuarzo. Las lámparas de este tipo, que inicialmente se conocieron en el mercado, no podían ser reguladas sin alterar gravemente las características del color. Posteriormente han aparecido en el mercado este tipo de lámparas como regulables, admitiendo que el regular la lámpara de 50% de su flujo normal pasa de una resistencia 90 a 80. Es de destacar que la aparición de la lámpara de halogenuro metálico con tubo de descarga de cuarzo para su aplicación en el alumbrado público en sustitución de la lámpara de vapor de sodio de alta presión, consiguiendo importantes ahorros, reduciendo por puntos la luz de 250 watts a 150 watts, y mejorando la percepción que tienen los ciudadanos con respecto a nivel de iluminación y color gracias a la luz blanca y generada. Las características fundamentales de la última generación de lámparas de halogenuro metálico con tubo de descarga de cuarzo son: temperatura de color, tiempo por calor por 2800 Kelvin, índice de reproducción cromático entre 65 y 70, eficacia entre 96 y 120 lumen watts, funcionamiento solamente con equipo de auxiliar eléctrico, funcionan solamente con equipo auxiliar eléctrico, son regulables con el handicap ya mencionado anteriormente. Lámpara de AHM con tubo de descarga cerámico. Fuente de luz de descarga en gas para 2. Y fluorescentes e inducción. Técnicamente deberían ser denominadas como lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión,
pero coloquialmente son más conocidas como lámpara fluorescente. Independiente de cómo se genere esta, el principio tecnológico de funcionamiento de una lámpara fluorescente se basa en la descarga en una atmósfera de vapor de mercurio. Voy a cambiar la musiquita porque va que sabes que uno es pura mala ola nomás. Te sabes que uno va que ya. Fuente de luz de descarga en gas, parte 2. Fluorescentes e inducción. Técnicamente deberían ser denominadas como lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión, pero coloquialmente son más conocidas como lámparas fluorescentes. Independientemente de cómo se genere esta, el principio tecnológico de funcionamiento de una lámpara fluorescente se basa en la descarga de una atmósfera de vapor de mercurio de baja presión, contenida en un tubo o ampolleta de vidrio, cubierto interiormente por una mezcla de polvos fluorescentes, cuya función es convertir la radiación ultravioleta generada con la descarga en otras longitudes de ondas comprendidas dentro del intervalo visible, 380 a 780 del espectro electromagnético. Se dispone para este fin. ¿Qué es lo que son? NM. ¿Cómo puedo decirlo? No. Newton metros. Newton metros. ¿En serio NM significa Newton metros? Es una. ¿Cuál es el unidad de NM? El término NM o Newton metros es una unidad de medida que se utiliza en Newton metro ya. Newton metro, ya de nuevo, pero con el término. Técnicamente deberían ser denominadas como lámpara de descarga de vapor de mercurio a baja presión, pero coloquialmente son más conocidas como lámparas fluorescentes. Independientes de cómo se genere esta, al principio tecnológico de funcionamiento de una lámpara fluorescente se basa en la descarga en una atmósfera de vapor de mercurio y baja presión, contenida en un tubo o ampolla de vidrio, cubierta interiormente por una mezcla de polvos fluorescentes, cuya función es convertir la radiación ultravioleta generada en la descarga en otra longitud de onda comprendida dentro del intervalo visible, 380 a 780 newton metros del espectro electromagnético. Se dispone para este fin de una gran variedad de polvos fluorescentes, fósforo estándar, trifósforos y pentafósforos, que permite producir la luz de distintas temperaturas de color, tiempo por calor y con la característica de rendimiento de color que se desee. Ventajas y desventajas de las lámparas de incandescencia. Ventajas: bajo costo inicial, construcción sencilla, no requiere balastro, disponible en muchas formas y tamaños, no requiere calentamiento ni tiempo de encendido, atenuable de manera económica, mantenimiento sencillo. Desventajas: bajo rendimiento eléctrico, alta de temperatura de operación, corta vida, fuente brillante de operación en un espacio pequeño, no permite una gran distribución de luz. Bajo rendimiento eléctrico, alta temperatura de operación, corta vida, fuente brillante de operación de un espacio pequeño, no permite una gran distribución. Ventajas: bajo costo ya. Lámparas de descarga. Las lámparas de descarga constituyen una forma alternativa de producir luz de una manera eficiente y económica que las lámparas incandescentes. Por eso su uso está tan extendido hoy en día. La luz emitida se consigue por la excitación de un gas sometido a descargas eléctricas entre dos electrodos.
Según el gas contenido en la lámpara y la presión a la que esté sometido, tendremos diferentes tipos de lámparas, cada una de ellas con sus propias características luminosas. Tipos de lámparas de descarga. Las lámparas de descarga se pueden clasificar según el gas utilizado, vapor de mercurio o sodio, la expresión a la que éste se encuentra, la presión a la que ésta se encuentra, alta o baja presión. Las propiedades varían mucho de unas a otras y esto las hace adecuadas para unos usos u otros. Lámparas de vapor de mercurio, baja presión, lámparas fluorescentes. Alta presión, lámparas de vapor de mercurio a alta presión, lámparas de luz de mezcla, lámparas de halógeno metálico, lámparas de vapor de sodio, lámpara de vapor de sodio a baja presión, lámpara de vapor de sodio a alta presión. Lámparas fluorescentes. Las lámparas fluorescentes tubulares es en realidad una lámpara de descarga de vapor de mercurio de baja presión, en la cual la luz se produce mediante el empleo de polvos fluorescentes, que son activados por la energía ultravioleta de la descarga. Las lámparas fluorescentes tubulares es en realidad una lámpara de descarga de vapor de mercurio de baja presión, en la cual la luz se produce mediante el empleo de polvo fluorescente, en la cual la luz se produce mediante el empleo de un polvo fluorescente que son activados por la energía ultravioleta de la descarga. La cantidad y el color de la luz emitida depende del tipo de cubierta del fósforo aplicado al interior de la lámpara. El amplio rango de los fósforos disponibles hace posible producir muchos tonos de color diferentes, temperaturas de color y diferentes niveles de calidad de color para satisfacer necesidades de la aplicación específica. Las primeras fluorescentes en aparecer en el mercado fueron las T12, hoy en día prácticamente en extinción, salvo en algunas aplicaciones especiales. En la actualidad las más utilizadas son las T8, de las que existen una amplísima variedad en función de sus potencias, flujos luminosos emitidos, temperaturas de color, rendimiento de calor, ahorradas de larga vida, ambientes especiales de colores. Pueden funcionar con equipos auxiliares electromagnéticos y electrónicos. Las T5 son de más reciente aparición en el mercado y están diseñadas para trabajar con equipos auxiliares electrónicos. Tienen dimensiones y casquillos distintos a las T8, por lo que no son intercambiables con las anteriores. También existe una gran variedad en la función de los parámetros y ya indicados para las T8. La vida media útil, el flujo luminoso emitido, el tiempo por calor y la resistencia de la lámpara fluorescente varía en función del tamaño, la potencia y los polvos fluorescentes utilizados, el equipo auxiliar, la temperatura ambiente, etc. Por lo que es necesario consultar al fabricante sobre las características más adecuadas para cada aplicación. La temperatura ambiente obtiene para el correcto funcionamiento de la temperatura ambiente óptima para el correcto funcionamiento de las lámparas fluorescentes T12 y T8. Es de 25C, ¿qué significa esa weá? ¿Grados? Mientras que las T5 están optimizadas para una temperatura ambiente. 25 grados. De 35 grados en ambos casos. A temperaturas interiores y superiores a las indicadas existen importantes pérdidas de flujo. Lámparas fluorescentes circulares. Son una versión especial de las lámparas fluorescentes.
desarrolladas fundamentalmente para aplicaciones de carácter más decorativo que las tubulares lineales. Existen en diámetros de tubos. Existen diámetros de tubo T12, T8 y T5. Dado su forma, tiene una vida y una eficiencia menos que las versiones anteriores. Las lámparas fluorescentes compactas no integradas. Como el objeto de conseguir una lámpara de menor tamaño que las tubulares, lineales o circulares, los fabricantes han variado la forma de las mismas, bien doblando el tubo en forma de U o reduciendo su longitud, uniendo dos mitades en paralelo. Esta modificación del tubo de vidrio tiene como consecuencia la disminución de la eficacia de las lámparas y el acortamiento de su vida. Los distintos tipos de casquillos utilizados en estas lámparas de 2 o 4 patillas hacen necesaria la utilización de equipos auxiliares electromagnéticos o electrónicos o electromagnéticos, respectivamente. La gran mayoría de las lámparas compactas no integradas existen en el mercado. Utilizan los trifósforos para el recubrimiento interior del tubo, lo que implica valores de rendimiento de calor muy elevados. En función del equipo y del tiempo de lámpara, la eficiencia de esta lámpara oscila entre los 58 y los 88 LM watts y se puede alcanzar vidas útiles entre 6.500 y las 15.000 horas, existiendo modelos especiales que pueden alcanzar los 25.000 horas de vida útil. Lámparas fluorescentes compactas integradas. La diferencia fundamental con respecto a las anteriores es que llevan integrado el equipo de encendido, generalmente electromagnético, y su acabado es en casquillo convencional E14 o E27, lo que las hace directamente intercambiables con las lámparas incandescentes estándar. En el mercado existe una gran variedad en forma, tamaño y potencia de estas lámparas, por lo que es difícil establecer un criterio común de vida y eficacia, y debido a analizar las especificaciones dadas por el fabricante, en general estas lámparas se fabrican en temperaturas de calor cálidas, pero también las hay de temperaturas de color frías. Si se utilizan en sustitución de las incandescentes estándar, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios. El TC debería oscilar entre los 2700 kelvins y 3000 kelvins. El número, no sé si es kelvins en realidad. El número de encendidos afecta de modo muy importante la vida de la lámpara. No puede ser kelvin, po. Es Kelvin, sí. El número de encendido afecta de modo muy importante a la vida de la lámpara de encendidos. Como criterio general puede utilizarse la norma de dividir por 5 la potencia de la lámpara incandescente estándar que se desea sustituir. Aunque el encendido es instantáneo, se necesitan varios segundos para alcanzar el flujo nominal. Lámpara de inducción. Al principio de generación de luz de estas lámparas es idéntico al referido para las lámparas fluorescentes, analizadas en los apartados anteriores de este capítulo. En dichas lámparas, el flujo de electrones necesario para su funcionamiento precisaba de la existencia de unos cátodos en los extremos del tubo.
En la lámpara de inducción, la excitación eléctrica de los átomos de mercurio del gas tiene lugar por la acción de un campo electromagnético producido por el generador de alta frecuencia que transmite una corriente mediante una antena u otro sistema en función del modelo de la lámpara. Al no existir electrodos, la vida de la lámpara es muy superior a la de las lámparas fluorescentes de las nombradas anteriormente, pudiendo alcanzar las 60.000 horas de vida útil, con eficiencia entre los 65 y 65 LM watts. Lumen de watts. Todo audífono, weón. Ya. La tecnología de estas lámparas tiene sus orígenes en los trabajos de Nikola Tesla en la década de 1890, quien posteriormente patentó en un sistema de luz basado en los principios de transferencia de la energía de la lámpara incandescente y fluorescente sin electrodos. Estas lámparas se comenzaron a comerciar en un siglo más tarde, en 1990. En la actualidad, por su limitada eficacia, bajo factor de utilización, utilancia en instalación y elevado coste, estas lámparas han desaparecido de los catálogos de los principales fabricantes. Dispositivos en estados sólidos, emisores de luz. El principio físico de generación de energía luminosa en que están basados en estos dispositivos diferentes de los analizados para las otras familias de fuentes de luz analizadas anteriormente, al no existir ni un filamento metálico incandescente ni una descarga eléctrica en el seno de un determinado gas como dispositivo en estado sólido, emisores de luz, analizaremos los LED y los OLED. Lámparas fluorescentes. Emisión de fotones de luz visible por parte de átomos de fósforo. Interior de tubo recubierto de fósforo. Electrón libre. Un electrón colisiona contra un átomo de mercurio, haciendo que el electrón ascienda a un nivel superior, a un nivel de energía superior. Electrodo. Tubo de vidrio lleno de vapor de mercurio. Convención para los átomos de mercurio excitado, átomo de fósforo excitado. El electrón vuelve a su órbita original emitiendo un fotón ultravioleta. Electrodo. Balance energético de la lámpara fluorescente. Pérdida de calor 71,5%. Energía consumida 100%. Ultravioleta 0.5, luz visible 28%. Balance energético de una lámpara fluorescente. Tipos de lámparas fluorescentes. Lámparas de cátodos calientes, con precalentamiento, sin precalentamiento. Reactancia inductiva, entrada 220 volts. Tubo fluorescente, filamento. Contacto bimetálico, cebador, condensador. Lámpara de cátodo frío, publicidad, revisión de dinero, lámpara fluorescente compactas, ahorro de energía. Los LED. El acromático LED proviene de las siglas en idioma inglés Lighting, Emitting diodo emisor de luz. Un LED es un diodo, componente electromagnético semiconductor, que al ser atravesado por una corriente electromagnética en unas determinadas condiciones emite luz. La energía luminosa emitida en forma de fotones puede ser visible, infrarroja o muy próxima al espectro ultravioleta. Su longitud de onda y por tanto su color dependen básicamente de la composición química del material semiconductor, utilizando los utilizados en alumbrados de denominan genéricamente como LED de alta potencia. Las LED, desde el punto de vista de emisión de energía luminosa, solamente funcionan cuando alimentados con una polarización correcta en sus bordes.
no pueden conectarse directamente a tensión de red. Necesitamos para su correcto funcionamiento la utilización de una fuente de alimentación denominada comúnmente driver. LED, Lighting Emitting Diode. Cápsula aproxi con lente. Ánodo, chip LED. Extremo de cátodo con reflector. Negativo, positivo. Conexiones eléctricas. Tipo. Disparadores de calor integrados para transferencia de calor. Cable de enlace. Materia, número de materia. Características del LED. Frente a las otras fuentes de luz citadas en este capítulo, el LED aporta importantes ventajas para su utilización en el alumbrado, tanto interior como exterior. Estas son las siguientes. Emisión de luz monocromática, ideal para la iluminación arquitectuales y decorativas. Pequeña dimensión que permite gran flexibilidad en simplicidad de diseño y luminarias. Elevada eficacia, lumens watts, en función de la intensidad de corrección con la que sea alimentado. Con la elevación de la corriente que circula por el LED 750 mA. ¿Qué significa mA, weón? No sé. ¿Metros será? De circulación del LED. Con la elevación de la corriente que circula por el LED 750 se incrementa el flujo emitido al mismo tiempo que la potencia consumida. Habitualmente con la intensidad de corriente de 350 mA se consigue la mayor eficacia, alcanzando al día de hoy los 100 a 120 lumens watts. Cuando varios LED trabajan en forma conjunta en una luminaria, gran vida útil de hasta 50.000 horas, dependiendo de la temperatura ambiente en la que trabaje el LED, de las corrientes de alimentación y de la disposición térmica de la solución empleada, sin radiación ultravioleta ni infrarroja. Emisión luminosa, fácilmente direccionable mediante lentes o reflectores, pudiendo alcanzar utilización mayor con la luminaria que incorporen LED que las sostenidas en luminarias dotadas de otras fuentes de luz convencionales, mayor resistencia a golpes y vibraciones que el resto de las fuentes de luz habitualmente utilizadas, encendido instantáneo y fácilmente regulable. Características del OLED. Para su aplicación al alumbrado destacan ligero y de muy poco espesor, permitiendo aplicaciones en las que el peso y volumen sean determinantes. Elevada reproducción cromática de la luz emitida, larga vida útil, fuente de luz difusa, bajo voltaje de funcionamiento, sin sustancias peligrosas en su composición. A día de hoy, las utilizaciones del OLED como fuente de luz se encuentran en su fase inicial de desarrollo, esperándose que a medida de plazo consigan eficacias superiores a 100 lumen-watts. Actualmente unos 20 lumen-watts y elevada vida útil a un costo competitivo para su utilización, específicamente en el alumbrado interior. Del mismo modo, si la tecnología permite la fabricación del OLED totalmente transparente, tendrá una gran aplicación como elemento de construcción. Equipos electromagnéticos auxiliares. La mayor parte de las fuentes de luz referidas en este capítulo necesitan de un equipo auxiliar para ser conexionadas a la red de alimentación eléctrica. Tanto las lámparas fluorescentes como el resto de las descargas en gas y los dispositivos en estado sólido emisores de luz necesitan del citado equipo auxiliar para su correcto funcionamiento. Asimismo, algunas lámparas incandescentes halógenas de bajo voltaje necesitan de la presencia de un transformador en un circuito de conexión en la red eléctrica. Tanto unos como los otros pueden aparecer en sus versiones electromagnéticas o electrónicas
en sus versiones electrónicas o electromagnéticas, equipos asociados a fuentes de luz incandescentes halógenas o de bajo voltaje. En caso de las lámparas incandescentes halógenas de bajo voltaje, 12 a 24 volts, es necesario la existencia de un transformador de tensión entre la lámpara y la red de alimentación 230 volts. Estos transformadores pueden ser electrónicos o electromagnéticos. Algunas de las principales ventajas de todos los primeros son: más ligeros y compactos, menor pérdida de efectos joules, que era el joule, la energía, menor pérdida de energía, más silenciosos, elevado factor de potencia, potencia contra sobredescargas y cortocircuitos, y posibilidad de regularización según tipo. Posibilidad de regularización según tipos. Equipos auxiliares para lámparas de descarga. Como ya se ha comentado anteriormente, las lámparas de descarga requieren la presencia de un equipo auxiliar entre dichas lámparas y la red de alimentación. Estos equipos existen en versiones electromagnéticas y electrónicas. Equipos auxiliares electromagnéticos para lámparas de descarga. Son equipos formados por varios elementos, arrancando balasto o reactancia y condensador. Arrancando balasto o reactancia y condensador. Arrancador. El arrancador es el componente que proporciona en el momento de encendido, bien por sí mismo o en combinación con el balasto, la tensión requerida para el cébalo de la lámpara. El arrancador puede ser eléctrico, electrónico o electromecánico. En casi todas sus versiones, la lámpara de descarga necesita de un arrancador auxiliar para comenzar la descarga, venciendo la diferencia de potencial existente entre sus electrones en un componente de equipo auxiliar cuyas características eléctricas tienen una importancia fundamental en la vida de la lámpara. La tensión de pico, la corriente máxima independiente en serie, posición de fase, tensión de conexión e interrupción tiene que ser las idóneas para lo requerido por tipo y potencia. Los más comunes empleados son arrancadores y semiparalelos, arrancadores series en superposición y las arrancadores de montaje y paralelo, versiones denominadas temporizados, y que tras un determinado periodo de tiempo sin que la lámpara arranque se desconectan automáticamente. También existe la versión de reencendido en caliente, específicamente utilizadas en altas potencias de lámparas utilizadas generalmente en iluminación deportiva. En el caso de las lámparas fluorescentes, este dispositivo arrancador se denomina cebador. En el caso de las lámparas fluorescentes, este dispositivo arrancador se denomina cebador. Balasto. Una característica común a todas las lámparas de descarga es que ofrece una independencia al paso de la corriente eléctrica, que disminuye a medida que ésta aumenta, motivo por el que no puede ser conectada directamente a la red de alimentación sin un dispositivo denominado balasto o reactancia, que controle la intensidad de corriente que circula por ellas. Los más comunes utilizados son los de choque, que pueden considerarse puramente inductivos para su utilización con las lámparas de descarga en alta precisión. También las hay transformadoras y autorreguladoras, especialmente destinadas a las lámparas de sodio de alta presión, y existen en el mercado equipos electromagnéticos denominados de luz nivel Una característica común en todas las lámparas de descarga
es que ofrecen una impedancia al paso de la corriente eléctrica, que disminuye a medida que ésta aumenta, motivo por el que no pueden ser conectadas directamente a la red de alimentación sin un dispositivo denominado balasto o reactancia, que controle la intensidad de corriente que circula por ella. Los más comunes utilizados son los de choque, que pueden considerarse puramente inductivos, para su utilización con lámparas de descarga en alta presión. También los hay autotransformadores y autorreguladores, especialmente destinados a las lámparas de sodio de alta presión. Existen en el mercado equipos electromagnéticos denominados de doble nivel, cuyo balasto dispone de dos bobinas en serie, capaz de alimentar las lámparas con dos intensidades y modificar por tanto el flujo luminoso emitido por ellas. En este equipo, la conmutación entre los dos niveles de impedancia de balastro se realiza a través de un relé temporizado o mediante un hilo de mando. El balasto electromagnético en funcionamiento con la lámpara posee un factor de potencia en torno a 0,5, lo que provoca un consumo de energía reactiva penalizado por las compañías eléctricas. Aplicando recargos en la factura para corregir este problema se utiliza la carga capacitiva que genera el condensador intercalado en el circuito. Equipos auxiliares electromagnéticos para lámparas de descarga. Como alternativa a los equipos electromagnéticos se han desarrollado los equipos auxiliares electrónicos, tanto para lámparas fluorescentes como de descarga en alta presión. Estos equipos integran en un solo conjunto los 7 encendidos, estabilización y compensación, y en muchas ocasiones de regulación de flujo luminoso emitidos por la lámpara. Fundamentalmente utilizados desde hace varios años como equipo de encendido, entre paréntesis, con y sin precaldeo, cierro paréntesis. Para las lámparas fluorescentes también existen equipos electromagnéticos para lámparas de descarga, sodio a alta presión, halogenuro metálico de quemador de cuarzo o cerámico. Si bien es cierto que no para todo tipo de potencia, las principales ventajas de los equipos electromagnéticos frente a los equipos electrónicos frente a los electromagnéticos son mayor eficiencia de sistema por menor consumo propio, menor peso y tamaño, simplificación del cableo, un solo elemento, fiabilidad de encendido, incremento de la vida útil de las lámparas y estabilidad del flujo, y la temperatura de color, menor sensibilidad a las vibraciones de tensión de la red de alimentación, posibilidad de regularización en muchos de sus modelos y potencias. Ya. Y eso fue todo. Un poquito. ¿Qué querían hacer, bro? Es como que me falta un pedazo de cerebro donde tengo tanto pelo aquí. Se finí.